En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros. Y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos, y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda de Dios vamos a seguir con nuestro retiro de Semana Santa. Estamos meditando, estamos profundizando el misterio de la cruz, así como Jesús nos lo enseña en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Vamos a meditar ahora un capítulo del volumen 2, que tiene fecha mayo 16, 1899. Y dice el título: Jesús habla de la cruz y se lamenta de las almas devotas. Muy interesante. Escribe Luisa: Jesús ha seguido por otros días manifestándose del mismo modo, no queriéndose separar de mí. Parecía que aquel poco de sufrimientos que había vertido en mí lo atraían tanto que no sabía estar sin mí. Esta mañana ha derramado otro poco de amargura de su boca en la mía, y después me ha dicho: la cruz dispone al alma a la paciencia.
La cruz abre el cielo y une cielo y tierra, es decir, a Dios y al alma. La virtud de la cruz es potente y cuando entra en un alma, tiene la virtud de quitar lo que está oxidado de todas las cosas terrenas. No solo eso, sino que da el aburrimiento, el fastidio, el desprecio de las cosas de la tierra, y a cambio le da el sabor, el agrado de las cosas celestiales. Pero por pocos es reconocida la virtud de la cruz. Por eso la desprecian. ¿Quién puede decir cuántas cosas he comprendido de la cruz? Mientras Jesús hablaba, el hablar de Jesús no es como el nuestro, que tanto se entiende por cuanto se dice, sino que Jesús en una sola palabra deja una luz inmensa que rumiándola bien podría estar ocupado todo el día en profundísima meditación. Por eso, si yo quisiera decirlo todo, me extendería demasiado y me faltaría el tiempo para hacerlo. Después de un poco de tiempo, Jesús ha vuelto de nuevo, pero un poco más afligido. Yo rápidamente le he preguntado la causa, y Jesús me ha hecho ver almas devotas, y me ha dicho: hija mía, lo que miro en un alma es cuando se despoja de la propia voluntad. Entonces mi voluntad la inviste, la diviniza y la hace toda mía. Mira un poco a estas almas. Se dicen devotas mientras las cosas van a su modo. Luego, una pequeña cosa, si no son largas sus confesiones, si el confesor no las satisface, pierden la paz y algunas llegan a no querer hacer ya nada más. Esto dice que no es mi voluntad la que predomina, sino la de ellas. Créeme, entonces, hija mía, han equivocado el camino, porque cuando veo que en verdad quieren amarme, tengo tantos modos de poder dar mi gracia. Cuánta pena daba ver sufrir a Jesús por este tipo de gente. He intentado compadecerlo por cuanto he podido, y así ha terminado. Ay, hermanos, la cruz, como dice Jesús aquí, por pocos es reconocida la virtud de la cruz. En cambio, porque no reconocen la virtud de la cruz, más bien la desprecian. Pobre Jesús. Él con tanto amor quiere sanarnos, quiere llevarnos a la más alta santidad, a una felicidad perfecta ya desde aquí de la tierra. Y nosotros no aceptamos
los medios que Él nos proporciona. Por eso es que ya desde antiguo, desde la antigüedad, el hombre buscaba fórmulas mágicas, buscaba un modo fácil para poder lograr lo que quería. Y después de hasta cierto punto lograrlo, continuaban viendo cada vez más fuertemente que no lograban alcanzar sus objetivos y terminaban obsesionados. Y esa obsesión alimenta la tentación del demonio. Te pone pensamientos, creencias equivocadas de que sigas por ese camino porque haciendo esas cosas alcanzarás, así sea un poquito de felicidad. Y termina el alma conformándose. Fíjense bien, conformándose con estas cosas tan pasajeras, tan ridículamente pequeñas y tontas, se logra conformar el alma, pero se resiste a conformarse con la voluntad de Dios. Se rebela. Ese es el espíritu de soberbia que el demonio infunde en nosotros. Nos ayuda a conformarnos con la basura que nos da y hace que no tengamos ni la más mínima intención de conformarnos con la voluntad de Dios. Jesús le dice a Luisa y a nosotros: lo que yo miro en un alma es cuando se despoja de su propia voluntad, cuando dejamos de querer lo que queremos. Y está aquí hablando de almas devotas, almas cercanas a las cosas de Dios, pero que aún ahí intentan que las cosas sean a su manera, como creen que deben ser. Está hablando de cuántas veces pedimos cosas buenas, porque podemos, todos los que están escuchando, considerarnos almas devotas. Tenemos esta devoción a la santísima voluntad de Dios. Pero es una devoción tantas veces no solo pobre, sino falsificada. Nos hace sentir muy bien que somos de la divina voluntad, pero más bien seguimos siendo de nuestra propia voluntad. Debemos ponernos a ver, a escudriñar hasta dónde seguimos buscando nuestros caprichos, así sea de cosas muy buenas. Toca un punto muy específico acerca de estas almas devotas. Habla de cómo se desea tener confesiones largas, confesiones al modo propio, un director espiritual personal que tenga paciencia y me escuche todo lo que tengo que decirle, y de cada cosa quiero decirle toda la historia, toda la situación. Cuando nos confesamos, en vez de ir a lo concreto, primero queremos establecer la razón por la cual caímos. Es que mi esposo, fíjese que un día hizo esto y esto, ¿no? Y llegó un momento en que yo ya no pude.
entonces es la culpa de tu esposo. Es que mi hijo, es que mi jefe, es que el vecino, es que la circunstancia, es que estaba enferma. Buscamos siempre, como Eva, echarle la culpa a otro. Es una inclinación, casi podríamos decir natural de la voluntad humana sin la voluntad de Dios, que no asume la responsabilidad. Yo hice esto. No hay razón para ofender a Dios. Así sea que todos estén contra mí, que todos estén queriéndome incluso golpear, martirizar. Son los diferentes modos de martirio de cualquier género, sea a través de algún familiar o varios familiares, sea en el trabajo, en el carro cuando vamos por la calle, cuando estamos en el supermercado, donde sea. Es un martirio y nosotros debiéramos ejercer la paciencia de la que habla Jesús al inicio de este capítulo. La cruz dispone al alma a la paciencia. La cruz, esas dificultades, ese martirio, alimentan la virtud de la paciencia y hacen que cada vez se vuelva más fuerte y capaz de enfrentar cualquier situación. La fidelidad en lo pequeño nos llevará a la fidelidad en lo grande. Pero por eso sucede que muchas veces cuando ya llega a un cierto punto, como decimos, es que llegó a un cierto punto que ya no pude. No fuimos fieles en lo pequeño y por eso no pudimos ser fieles en lo grande. A veces cuando pasa alguna cosa ya por dentro en nuestra mente, no, sí, yo quiero mantenerme en paz en la voluntad de Dios, pero por dentro nuestra cabeza, es decir, entonces por fuera sí, pero por dentro no paramos. Este capítulo toca estos dos puntos. La paciencia por una parte, por otra parte, esas almas devotas que siguen buscándose a sí mismas, buscando su propia voluntad, y que generalmente, cuando las almas van por ese camino, terminan encaprichadas, fuertemente, se les sube la soberbia, se convierten en unos tremendos fariseos que son cumplidores de la ley, de todo lo divino, rezan el rosario, se confiesan, van a misa diariamente, leen mucha divina voluntad y otros santos, pero son fariseos, son los fariseos de la divina voluntad, que todo lo critican y a todos critican, que se sienten superiores a los demás, mejores. Y de ahí todo lo demás. Debemos trabajar en esa voluntad, en nuestra voluntad. Fíjense, el poder de la cruz, dicho por Jesús mismo. La cruz, que son esas adversidades de cualquier naturaleza. Ya hemos establecido anteriormente cómo cada acto lleva consigo una cruz. La cruz se forma en el momento en el que nuestra voluntad quisiera hacerlo a su manera.
Jesús nos enseñó esto de una manera exquisita. Padre, hágase tu voluntad, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Él decía eso por todos nosotros, a nombre de todos nosotros. ¿Cuánto debiéramos aprender de esas palabras de Jesús? Debieran ser como un lema que siempre lo tenemos en la punta de la lengua para que en cualquier momento lo digamos y no solo nos sometamos a la voluntad de Dios, sino que abracemos la santísima voluntad de Dios. Le dice Jesús, la cruz dispone al alma a la paciencia. La cruz abre el cielo y une el cielo y la tierra, es decir, a Dios y al alma. La cruz. La cruz une a Dios y al alma, el cielo y la tierra. De manera que ponte a pensar cada vez que tiramos la cruz, despreciamos la cruz o dirigimos toda la fuerza de nuestra oración para que, Señor, quítame esta cruz, que no la aguanto, lo que tú quieras, pero esto sí no. Ay, esa cruz escogida, predilecta de Jesús, creada especialmente para ti, y tú le suplicas encarecidamente con lágrimas que te quite esa cruz. La virtud de la cruz es potente y cuando entra en un alma, porque muchos la llevan pero no la dejan penetrar. Yo recuerdo un hecho que me llamó mucho la atención y lo mastiqué mucho, lo rumié, porque sólo así se llega a entender. Fue un contemplar sin entender, porque son cosas que no se logran entender, y menos con nuestra cabezota. La Beata Concepción Cabrera de Armida, en una ocasión, buscando ser humillada, parecía que a veces ella andaba en busca de nuevas humillaciones, nuevos modos de padecer, de sufrir. Recordemos que ella fundó 5 obras que se llaman las obras de la cruz. La primera de ellas se llamaba el apostolado de la cruz. Cosas de Dios. Justo una semana antes de yo conocer la divina voluntad, me consagré a esa obra. Yo soy miembro del apostolado de la cruz. Bueno, yo estudié todo el bachillerato con ellos. En fin, la primera comunión, la confirmación, fue una gracia muy grande. Ya Dios me iba llevando de la mano. Pues bien, esta alma, la Beata Concepción Cabrera de Armida, recientemente beatificada hace unos cuantos años, en ocasiones se iba al mercado y se buscaba a alguna de esas señoras bien pobres, de esas señoras que están sentadas en algún lugar y nada más están pidiendo limosna y todo el mundo casi que le da la vuelta porque apestan, porque la vida que llevarán es de una miseria total, pobreza total. No pueden trabajar porque ya no tienen edad, no tienen dónde vivir porque nadie las recibe, no tienen cómo bañarse, etc. Imagínense. Y ella se arrodillaba a una de esas personas y le suplicaba: yo te suplico y te voy a pagar
ten, y le daba una buena suma de dinero, escúpeme en la cara. La pobre viejita, pues en esa dificultad lo hacía. Y Concepción Cabrera de Armida se cubría con el rebozo, una tela que se envolvía en la cabeza, como un velo, y se iba así a su casa, masticando. Masticando me refiero rumiando, contemplando a Jesús escupido. Ella quería vivir lo que Jesús vivió. Jesús fue escupido y quería cualquier cosa y no hallaba el cómo. No hallaba cómo encontrar quien le escupiera. Y se inventó este modo que Dios le inspiró. Es algo que no se va a entender nunca humanamente hablando. Podría haber muchas objeciones. Yo solo pensaba, esta es una santa. Ella sabe, yo no sé nada, no entiendo. No les digo que ustedes vayan y hagan lo mismo, no, sino que aprendamos a recibir los escupitajos de quien sea. Cuando nos miran feo, cuando nos tratan mal, cuando nos hablan feo. Las oportunidades que Dios nos da a todos son demasiadas. Que nos maltraten, que nos ninguneen, que nos traten como basura. Ahí viene la humillación, la humildad, el abrazo de la cruz. La virtud de la cruz es potente, esa cruz que cada día Dios nos envía. A veces en cosas pequeñísimas, como por ejemplo a mí me sucede y me recuerdo de inmediato cuando quiero meter la mano en mi bolsillo para sacar tal vez la cartera o las llaves de la casa, y a veces no entra la primera, y como que quisiera ahí medio desesperarme, por así decir, porque intento varias veces y no. Y de inmediato me recuerdo, por pura gracia de Dios, ¿no? Y que no es una gran cosa, pero son esas cosas mínimas, pequeñísimas, que van ejercitándonos en lo pequeño, porque algún día vendrá lo grande. Lo grande que será siempre una gracia, la recibiremos como una gracia, y no como la mayoría que al recibir la cruz, y más cuando recibe una grande, la desprecia. Y no reconoce el valor, la riqueza de la cruz, el don de la cruz, la sanación que nos trae. Dice Jesús, la virtud de la cruz es potente y cuando entra en un alma, cuando la dejamos entrar, tiene la virtud de quitar lo oxidado de todas las cosas terrenas. Fíjense bien, aquí lo que significa es que todas las cosas terrenas son el óxido, la oxidación de lo divino. Las cosas divinas, como las juntamos demasiado con lo humano de este mundo, se llenan de óxido de cosas humanas. Humanizamos demasiado el rosario, nuestras devociones, las cosas a veces más santas, hasta una comunión, una confesión. Y la cruz tiene la virtud de quitar todo lo que es humano. Y dice, no solo eso, sino que da, fíjense bien, qué interesante, da el aburrimiento. Nos da la gracia de aburrirnos. Eso sí, es buenísimo.
da el aburrimiento, el fastidio, el desprecio de las cosas de la tierra. ¿Oyeron? Aburrimiento, fastidio, desprecio. Desprecio de todo lo que es de la tierra. Y a cambio le da el sabor, el agrado de las cosas celestiales. A cambio, cuando dejamos que la cruz entre en el alma, la cruz va quitando todo eso de humano, el óxido, la oxidación humana de todas las cosas, y nos va dando un aburrimiento tremendo, fastidio, desprecio de todo lo de este mundo, todo lo que no es Dios, que es una gracia. La cruz nos da esa gracia. La cruz es el instrumento escogido por Dios. Y entonces, cuando nos va limpiando todo ese óxido, nos va dando gusto por las cosas del cielo. Y como vamos encontrándole el gusto a todo lo divino, entonces nuestra mente, nuestro corazón trabaja en cómo mantener ese gusto, cómo alimentar ese gusto y cómo viene ahí la mortificación, cruz, y cómo frenar, rechazar todo lo que no es solo de Dios y solo para Dios. Por eso la definición que Jesús mismo le da a la también sierva de Dios, no sierva de Dios, sino a la beata Concepción Cabrera de Armida, Jesús mismo le da esta definición: la mortificación es el constante quebrantamiento de todo propio querer. Estar pendientes de que nuestro querer sea solo lo que Dios quiere y no lo que sea que queramos, pero sin Dios. He ahí el don de la divina voluntad. Dios quiere darnos su propio querer para querer solo lo que Dios quiere, como Dios quiere, con su propio querer, y ya no querer lo que nosotros queremos, y peor aún sin Dios, hasta que llegue un momento en que sí, lo que yo quiero ya está totalmente unido, ya es una sola cosa con lo que Dios quiere, ya no quiero sino lo que Dios quiere. Es cuando ya mi voluntad ya no es mía, sino es la de Jesús, pero es mía, porque me la donó, y si me la donó, es mía. A cambio le da el sabor, el agrado de las cosas celestiales. Y concluye Jesús: pero por pocos es reconocida la virtud de la cruz. Por eso la desprecian. Pocos, me atrevería a decir poquísimos. Poquísimos. Poquísimos reconocen la virtud de la cruz. Luisa añade aquí algo muy interesante. El hablar de Jesús no es como el nuestro. Por eso estas cosas es muy difícil entenderlas así, digamos, con el entendimiento humano. Porque dice Luisa, el hablar de Jesús no es como el nuestro, que tanto se entiende por cuanto se dice.
Y eso cuando sabemos hablar, porque muchas veces ni siquiera sabemos decir bien las cosas. A veces decimos algo y nos entienden al revés, porque no sabemos escuchar. Y dice, no es como el nuestro que tantos se entiende por cuanto se dice, sino que una sola palabra de Jesús deja una luz inmensa que, rumiándola bien, podría estar uno ocupado todo el día en profundísima meditación. ¿Qué tanto nosotros meditamos todo esto que recibimos? La palabra de Dios, estos escritos de cielo, ¿cuánto los rumiamos? Muchas veces leemos algo y no, ya lo leí, sí, pero lo rumiamos en profunda meditación durante todo el día o tanto cuanto vamos pudiendo. Buscamos los momentos, intentamos hacerlo. Ahí viene la cruz, ¿ves? Lo que tú quisieras, no lo haces. Te pones a hacer otra cosa, es que tengo que hacer, es que quiero. Pero allá en el fondo, seamos honestos, es que nos aburre lo divino, no le encontramos gusto. En cambio, vamos en busca de otras cosas que sí nos dan un cierto gusto. Y por eso dejamos a un lado, posponemos lo divino. No dejamos de hacerlo. Por eso en este mismo capítulo Jesús habla de las almas devotas. No dejamos de hacerlo. Pero siempre vamos en busca del propio gusto. Hablando de ese gusto, podemos pensar y contemplar el gusto que encuentran los santos en el padecer, en el sufrimiento, en la cruz. Luisa llegaba a momentos en que si no estaba sufriendo se sentía mal. Prácticamente sufría más cuando no sufría que cuando sufría. Porque el sufrimiento para ella era el verdadero signo de que Jesús la amaba. Y cuando dejaba de sufrir, se ponía a pensar, ¿qué hice? Que ya no merezco la cruz. Señor, ¿qué he hecho? Perdóname si yo te ofendí en cualquier cosa, que ya no merezco el dulce penar. Nosotros al revés. Si nos viene cualquier pena, Señor, ¿qué hice? Perdona mis pecados, pero no me mandes esta cruz. ¿Por qué me castigas así? Al revés, totalmente. ¿Cómo ir cambiando esa mentalidad? ¿Cómo cambiar esa concepción de la cruz? Conociendo, entendiendo, masticando, rumiando, practicando, siendo fieles en lo pequeño. Ese es el único modo. Con Jesús solo se aprende viviendo. El abecedario, el A, B, C, A, E, I, O, U de la vida divina es vivirla. Porque habrá muchos que saben y han leído los escritos y se lo saben de memoria, pero todavía no han entendido nada, apenas por encima, porque no se disponen a vivirlo, a vivir, a hacer y vivir solo en la voluntad de Dios. Para concluir esta charla de hoy, voy a comentar también una frase, un capítulo que tiene solo una frase.
del volumen 6, con fecha marzo 5, 1905. Escribe Luisa: estaba sufriendo un poco más de lo acostumbrado, y por poco tiempo ha venido mi bendito Jesús y me ha dicho: hija mía, la cruz es sostén de los débiles, es fortaleza de los fuertes, es germen y custodia de la virginidad. Dicho esto, ha desaparecido. Como ven, es una frase cortísima, pero como leíamos en el capítulo anterior, que dice Luisa: una sola palabra de Jesús deja una luz inmensa que, rumiándola bien, podría uno estar ocupado todo el día en profundísima meditación. Hija mía, la cruz es sostén de los débiles. Se entiende siempre y cuando aceptemos la cruz. Todos los efectos, frutos de la cruz, Dios los produce cuando el alma acepta la cruz. Por eso decía Jesús: toma tu cruz, niégate a ti mismo. Sí, qué enseñanza tan grande ese niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Es decir, muere a tu voluntad. Deja de buscarte a ti mismo, tu propio gusto, que tu corazón solo busque agradar a Dios. La cruz es sostén de los débiles. Cuando el alma recibe cualquier cruz, desde las más pequeñas, porque siempre todo empieza por lo pequeño. Nosotros, dice Jesús en el Evangelio, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces, primero, como un buen papá, nos va dando cosas pequeñas, como a un bebé. Primero es leche, luego le vas dando alimento, pero muy digerible, muy sano. Poco a poco le vas enseñando las cosas. Es una enseñanza que lleva años. Y que empieza con las cosas más simples y sencillas. Las más fáciles. Esa cruz insignificante, esa cruz hasta despreciada, porque es demasiado pequeña, demasiado insignificante, pues esas son las más significativas, porque esas son las que nos entrenarán. Por una parte, como dice aquí Jesús, nos sostienen nuestra debilidad. Y al mismo tiempo, la cruz es fortaleza de los fuertes. Y concluye diciendo, bellísimo, es germen y custodia de la virginidad. Por eso hoy ya todo el mundo lo sabe, ya nadie permanece virgen. Porque todos se han
revelado a Dios. Todos han concluido, Dios se equivocó. ¿Qué tiene de malo? ¿Para qué Dios nos creó así? Es que Dios tenía que explicarle a Eva la razón por la cual le dijo, no comas de este árbol. No tenía por qué explicarle nada. Simplemente le dijo, no coman de este árbol. ¿Ay, por qué? Ya desde ese momento, desde el momento en que uno cuestiona a Dios, ya todo va por mal camino. Cuestionar a Dios. Hablando de ese tema tan tremendo hoy por hoy, ya que está llevando a la humanidad entera a un desastre moral en el que ya estamos, pero cada vez mayor. Ya decía la Santísima Virgen a más de un santo que en este fin de los tiempos los hombres serán mujeres y las mujeres hombres. Una cosa abominable. Por tanto, ¿y la virginidad? Porque sí, el hombre ha rechazado la cruz y ha rechazado al que pende de la cruz. No rechacemos la cruz, abracemos la cruz, que es sostén de los débiles. La cruz de cada día es la que sostendrá nuestra debilidad, porque nosotros no podemos decir que somos fuertes. Llegará un momento en que también la cruz será fortaleza de los fuertes, pero nosotros somos los débiles, y es la cruz la que nos sostiene. Muchos piensan al revés, ¿no? Por eso desprecian, porque no entienden, no quieren aceptar. Porque yo soy débil, no merezco esta cruz. Yo no me merezco esto. Si entendiéramos, si supiéramos lo que realmente merecemos, le diríamos a Jesús, Señor, es que yo no merezco esto, yo merezco muchísimo más cruz. Bueno, hermanos, vamos a detenernos aquí. Con la ayuda de Dios continuaremos. Pidámosle a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad, a San José. Y hoy, porque la mencioné, a la Beata Concepción Cabrera de Armida, pidámosle la gracia de abrazar, amar la cruz. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luisa, pequeña hija de la Divina Voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la Divina Voluntad. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.